tengas que atravesar, llamaste hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y allí podrás entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve, llama siempre a este hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel, el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Al otro lado canto, cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y allí podrás entonar el himno de victoria. Gloria al Señor, amén. Esa es una canción bastante hermosa, ¿cierto? Donde Él cuenta el milagro que Dios ha hecho. Pero aquí está, en esta canción dice que Dios es poderoso. Si usted se ha dado cuenta, casi en este mes completico, ¿cierto? Que de junio, Dios ha venido diciendo que Él es omnipotente y que Él es todopoderoso. Amén. Una vez mi abuela iba a visitar a una hija y ella vivía en ese entonces en el barrio Galán. Y ella dice que ya se bajó del bus y entonces iba caminando, la calle estaba sola. Y ella ahí caminando, porque ella a todo momento es orando, se la pasa orando, va caminando, hablando. Usted de pronto hasta la ve hablando sola y dirá que está loca. Pero no, ella está orando, se la pasa ahí orando. Y dice que de repente ella siente como que alguien la sigue y la está mirando. Y ella miraba para todos lados, miraba y miraba, pero no veía a nadie. Y le dio mucho susto porque la calle por la entrada ya es muy larga, ¿cierto? Pero como eso, que en ese momento no pasó nadie, no salió nadie, nada, solamente ella sola por ese camino. Y ella caminaba, y eso que usted camina y no le rinden los pasos. Y ella decía que entre más rápido caminaba, menos le rendía, más lejos se le hacía. Y ella camina y oraba y oraba y oraba, y ella camina y ella miraba para todos lados, para un lado y otro. Y ella decía, no, yo sentía miedo, sentía que alguien me perseguía. Y cuando de repente yo volteo, pero cuando me devuelvo veo al hombre de frente. Y lo primero que hago es decir, en el nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesucristo, fue lo que ella gritó. Claro, ya venía orando, ¿no? Por eso reaccionó. ¿Hay poder en qué? En el nombre de Jesucristo. Cuando ella dijo esto, el hombre se paralizó, quedó así, se quedó mirándola y salió corriendo. Eso le pasó. La Biblia me habla de unos hombres que estaban reprendiendo demonios, pero esos demonios no salieron corriendo. El tema en esta mañana, mañana es poder para poder. Dígalo fuerte, 1, 2 y 3, poder para poder. Y en Hechos 19 me dice que eran unos judíos, los hijos de un tal Etseba, y que estos hombres empezaron a reprender un demonio que se había manifestado en una persona. Y el demonio empieza a hablar por medio de esa persona. Esto me hace recordar en la iglesia donde mi mamá pastoreaba, allá mismo. Un día era un sábado y estábamos ayunando.
Y bueno, en el ayuno usted sabe que vamos a quebrantar el espíritu, que Dios nos llene. Y llegaron ahí mucha gente llegó, estaba llena la iglesia. Cuando de repente empezó a manifestarse un demonio en una mujer. Era como así de alta, no era tan alta, más delgada que las gemelas. Su cabellito bonito, una niña bonita. Pero ella cae. Y cuando cae endemoniada, le cambia la voz y empieza a hablar como un hombre. Yo decía, como una niña tan chiquitica, una jovencita, habla con una voz, con un vozarrón así bien fuerte. Y empezó a nombrar el nombre de, en ese tiempo no era ni novio, Iván. Empezó a nombrarlo a él, Iván, y empezó, claro, toda la iglesia, los que salieron corriendo algunos, solamente quedamos los de la alabanza y los pastores. Iván ya iba por la mitad de la iglesia, el pastor en ese entonces, pero él se devolvió y la chica estaba en el suelo. Entonces, esa misma voz, imagínense, los demonios hablan a través de las personas y hablan con su propia voz, o sea, no la suya, muchas veces usa su voz. Pero esta sí era la voz, porque esta no era la voz de la chica. Iván, una voz de hombre en una china tan chiquitica. Era difícil que ella pudiera hacer esa voz. Y los hijos, el demonio que se había manifestado en estas personas que estaban reprendiendo, los hijos de Seba, dice, empezó a hablar, ustedes quiénes son. Y ellos decían, yo los reprendo o os conjuro en el nombre de Jesús, del que predica Pablo. Entonces el demonio habla fuerte, yo creo, y dice, bueno, a ellos los conozco, pero ustedes quiénes son. Decía la hermana en esta mañana, hay una identidad. Amén. Hay una identidad. Entonces dice, yo sé quién es Pablo, pero ustedes, Pablo tiene autoridad, pero ustedes no tienen autoridad. Y dice que el demonio cogió, se levantó, les quitó la ropa porque los desnudó, los mordió, les pegó y salieron corriendo. ¿Y qué vemos en estos ejemplos, mis hermanos? Que hay quienes quieren poder, pero no tienen el poder para poder. Hablan de fe, mencionan a Jesús, pero no tienen una relación viva con Él. Otros, en cambio, quizás no tienen grandes títulos ni reconocimiento, pero tienen un poder silencioso, real. Y los demonios conocen y saben de los que estamos aquí quienes tienen el poder y la autoridad de Dios y quienes no la tienen. Entonces, en el primer ejemplo que les di, la agua caminaba sola y ella se sintió que amenazada. Sintió que alguien percibió ese espíritu malo que la estaba persiguiendo. Aunque tuvo algo de miedo, ella actuó con autoridad. Y cuando actuó con autoridad, usó el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el poder de una vez se manifestó, que la persona que le iba a robar no le pudo hacer nada. Quedó paralizada y tuvo que salir corriendo. Pero los hijos de Seba salieron derrotados. Usaron el mismo nombre de Jesucristo, pero no le funcionó, no pasó nada. ¿Por qué? Porque ella tenía unción, poder espiritual, pero ellos, aunque conocían, no tenían ni la unción ni el poder espiritual. Sí, tenían la intención, pero no tenían la conexión con nuestro Señor. Y hay que tener una conexión con nuestro Señor Jesucristo para poder tener poder y autoridad. El resultado de los hijos de Seba fue que salieron derrotados. Y ahí podemos ver claramente que no había una comunicación con el Señor. Recordemos que el verdadero poder para poder no viene de gritar, sino de habitar en la presencia de Dios. Amén. Y ese poder
viene cuando habitamos en la presencia, o una vida rendida en la presencia de nuestro Señor, una vida obediente y una vida llena del Espíritu Santo. Amén. Entonces la palabra de Dios dice así, y todos me van a acompañar. Amén. 1, 2 y 3. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso era un ensayo, ¿cierto? Ahora lo vamos a decir más fuerte. Hechos 1:8. 1, 2 y 3. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, Samaria, Judea, y luego dice, y hasta lo último de la tierra, dice la palabra del Señor. Amén. La pregunta es, ¿tienes el poder para resistir la tentación? ¿Tienes el poder para orar con autoridad? ¿Tienes el poder para actuar con la valentía espiritual? O sea que si en este momento se llegara a presentar a alguien, se le manifiesta un demonio, ¿usted tiene ese poder para poder reprender ese demonio? Si alguien se manifiesta en enfermedad, ¿tiene ese poder para levantarse, orar y creer en fe que esa persona va a ser sana? ¿Tiene ese poder para seguir adelante en Cristo Jesús? Recuerde siempre que dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. O sea que recibir, dice, cuando recibiréis poder, analicemos nuevamente el versículo. Recibiréis poder. ¿Y quién da ese poder? Diga conmigo, Dios. ¿Quién da ese poder? Dios. Y entonces Dios me da el poder para tener la capacidad de hacer algo. Amén. Ya se lo grabó. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea que esa palabra en griego quiere decir dunamis. Amén. ¿Qué quiere decir? Fuerza, capacidad, habilidad, potencia. Pero este no es un poder cualquiera. Este es un poder divino, un poder que viene del cielo, un poder que viene exclusivamente de Dios. Es un poder inherente, es un poder sobrenatural, porque Él es sobrenatural, Él no es de este mundo, amén. Gloria al Señor. ¿Quién es el que vive? Y este poder equipa al creyente, diga, me equipa a mí para predicar, para resistir, para combatir, para pelear en la guerra espiritual, para orar por los enfermos, para avanzar con valentía. Ese es el poder para poder. Amén. Entonces, ¿qué significa poder para poder? O sea que yo recibo dunamis, el dunamis del Espíritu Santo, o sea, la fuerza, el poder del Espíritu Santo en mi vida, para poder servir, para poder testificar, para poder echar fuera a los demonios. Ustedes se le quedó muy grabada la prédica del jueves del pastor, ¿cierto? Que cuando se levantó el espíritu de Amalek a atormentar, a derribar lo que estaban haciendo los hijos de Dios, ¿verdad? Y entonces ellos tenían el poder, pero ¿sabe cómo fue? Moisés estaba con las manos levantadas, y a un lado quién estaba y al otro lado quién estaba. ¿Y quién más? Josué y Aarón. Y tenían sus manos levantadas, ¿cierto? Y entre los tres estaban ahí en esa guerra, porque la batalla fue física y espiritual. Y mientras ellos intercedían allá, que estaban en lo físico, porque ellos estaban peleando en lo espiritual, y allá el pueblo, los guerreros, estaban peleando en lo físico. Y mientras ellos peleaban en físico y acá en espiritual, había poder de Dios. Cuando Moisés se caía, se cansaba en sus manos, empezaban a perder. Pero cuando las levantaba, empezaban a ganar. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy en el Señor
Levanto mi mano. A veces yo le digo, mi hermano, levántela en la medida que pueda, porque yo le digo, levántela arriba, entonces no la levantan. Digo, como usted pueda, entonces ya la van levantando de poquito a poquito. Amén. Pero ¿qué pasa, mi hermano? Usted no sabe que hay un poder. Usted sabía que entonces si Moisés hubiera tenido todo el tiempo orando con las manos abajo, ¿hubiera vencido? No. La Biblia dice que ¿dónde tenía las manos? Arriba. ¿Cierto? Ahí arriba. Por eso yo le digo, levante su mano, porque algo está sucediendo en el ámbito espiritual. Pero dice la palabra que a veces nuestros ojos no perciben, o el mundo que no conoce a Dios no percibe lo espiritual porque le parece que es una locura. Pero nosotros, los hijos de Dios que tenemos discernimiento, sí percibimos y vemos lo que está pasando y cómo funciona el mundo espiritual. Yo estoy levantando mis manos y parece una locura que levantando las manos yo voy a ganar. Esto es de loco, ¿cierto? Como quien dice, Jericó, cuando fueron a derribar los muros de Jericó, que Josué les dijo, canten. Y otro va a decir, pero qué loco, ¿quién dijo que cantando se van a caer los muros? Y sobre todo esas murallas que eran tal vez de anchas como esta iglesia. Están locos. Pero es que ellos no percibían la parte espiritual. Y los que sí la percibieron, creyeron porque discernieron. Amén. Y vieron el poder de Dios manifestarse. Ahí está el poder, amén, no el que cantan allá, llegó el poder, no. El poder del Espíritu Santo revelándose en nuestra vida es el poder divino del que le estoy hablando, amén. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Entonces, mire, y si nos vamos un poquito más atrás de la batalla, Moisés cuando sale de Egipto, Moisés salió sin nada, ¿cierto? Moisés estaba empoderado, se puede decir físicamente, porque vivía en el palacio, era un príncipe y se hacía también lo que él decía, tenía poder, autoridad. Pero resulta que fue echado porque lo iban a matar y salió sin nada. Pero Dios lo llama y Dios le dice, devuélvase porque usted es un instrumento útil en mis manos. Hermano, usted es un instrumento útil en las manos de Dios, amén. Gloria a Dios, aleluya. Y en Éxodo 4:12 él dice, Señor, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y yo, que salí sin nada y me va a mandar otra vez a la boca del león, me va a mandar directo a la muerte. Y él le dice, ahora pues ve. No le dijo, ¿usted quiere ir, Silas? ¿Usted quiere ir? No, le dijo, ve. Le dio una orden. Ahora pues ve y yo estaré en tu boca. O sea que le dio el poder para hablar. Amén. Si vemos, dice, yo estaré en tu boca. O sea, poder de Dios para poder hablar, para poder liderar, para poder llevar a un pueblo que era bastante testarudo y difícil. Y Dios le dio el poder para hacerlo. Porque si usted mira, Moisés no hubiera podido. Pero el poder de Dios hizo que él hiciera el trabajo que Dios le había encomendado. Amén. Ahora miremos Gedeón. Gedeón se sentía débil. Ustedes lo conocen, la historia lo muestra al principio como una persona que se escondía. Dice que cuando venían los madianitas y todos ellos a venir, porque ellos parecían langostas, arrasaban con todo, destruían todas las cosas, se comían, partían todo, llegaban y dejaban todo destrozado. Y lo primero que hacía Gedeón era salir a esconderse. Ellos se escondían en cuevas, metían algunos productos para poder tener algo para sustentarse. Pero un día se le aparece el ángel de Dios y le dice, ve, en el Jueces 6:14 le dice, ve con esta tu fuerza. Ve con esta tu fuerza, le dijo Jehová, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y después termina diciéndole, ¿no te envío yo? ¿Es que acaso cualquier persona lo está enviando? Dice, no, lo estoy enviando yo. O sea que le estaba haciendo un llamado a Gedeón, un hombre que se consideraba débil. Un hombre que se consideraba sin fuerzas, además sin recursos. Y sin embargo, Dios lo desafía diciéndole, ve con esta tu fuerza.
Y esa fuerza no era una fuerza emocional, era una fuerza que venía directamente del respaldo divino, mis hermanos. Analicemos. Gedeón creía que le hacía falta muchas cosas en su vida para cumplir el llamado. Pero Dios no le pidió a él demostrar fuerza, le pidió obediencia. Y le aseguró que él le iba a dar la fuerza o que él lo iba a equipar de lo que iba a necesitar. Nuestra hermana Ana, la que dio ahorita la de los muritos, la que habla siempre de los muros, ella es una mujer capacitada profesionalmente. Y cuando ella llega a la iglesia viene capacitada, sí, pero para lo que ella labora profesionalmente afuera, ¿cierto? Pero no estaba capacitada para trabajar en la obra de Dios. Y le dice el pastor, ya ella con el tiempo ya le dice, usted va a liderar niños. Y ella dice, yo que no me aguanto ni a los míos, no, mentira. Yo que nunca he liderado niños, no tengo ni idea de cómo sea. Pero ella empezó a obedecer, dijo, pues si Dios me dice, pues yo voy a obedecer. Y ella empezó a obedecer y esa mujer se desenvuelve en esa área de una manera tan hermosa, tan preciosa. Ella un día hablando con ella me dijo, Dios fue el que me capacitó, Dios me enseñó, porque yo de esto no tenía ni idea. O sea que Dios le dio el poder para poder dominar niños. No, para poder guiar niños, amén. Dios le dio ese poder para ella poder desenvolverse en esa área espiritual, amén, en el trabajo del Señor. O sea que Dios nos llama capacitados, Dios llama gente y la capacita. Pero para Dios darnos ese poder tenemos que caminar, amén. Cuando usted dé el paso, entonces ahí va a haber la bendición. Pero mientras usted se quede sentado, dudando, allá quieto, dígale que está a su lado, nada va a pasar. Nada va a pasar. Y recuerde algo, mi hermano, el respaldo viene del que le envía. Si Dios le dijo, Dios lo va a hacer. Si Dios le dice, es que yo lo he llamado para eso, es porque Dios lo va a respaldar. No le dijo a Gedeón, no te envío yo. ¿Quién lo está enviando? Dios. ¿Quién lo va a respaldar? Dios. Entonces cuando usted empiece a caminar, usted va a ver a Dios en su vida, va a ver cómo Dios se manifiesta en su vida. Pero para recibir este poder, que implica, diga conmigo, obediencia, escuchar la voz de Dios y actuar incluso cuando usted se siente incapaz, cuando usted se siente que no es. Mi pregunta es, ¿te pareces a Gedeón? ¿Te ves pequeño, sin influencia, sin capacidad? ¿Has dudado del llamado? ¿Te sientes insuficiente? Pues Dios te dice en esta mañana, ve con esta tu fuerza. Y esa fuerza, ¿quién se la da? Dios. Amén. Dios es el que me da la fuerza. Yo le invito a que levante su mano y donde está diga, gracias Señor, porque tú eres quien me da las fuerzas para ser valiente y para seguir adelante. Entonces dice Hechos 1:8, recibiréis poder. Y luego dice, pónganle cuidado, va a tener poder, pero dice, cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh o HaKodesh, o sea el Espíritu Santo en tu vida. El Ruach significa aliento de vida, como el nombre del ministerio de este lugar de Aposento Alto se llama aliento de vida, amén. Aliento de vida, espíritu, pero no es un espíritu fantasmal, mis hermanos. Recuerde que Dios dijo y sopló aliento de vida, ¿dónde? En el hombre, y el hombre fue un ser viviente, amén. El aliento. Hak, que es un artículo definido, el o la, y Hakadesh, que significa, o Kodesh, que significa santo, sagrado o apartado. Entonces
el santo. Amén. Entonces si le decimos el Ruach HaKodesh, quiere decir el Espíritu Santo o el Espíritu de santidad. Amén. ¿Y qué hace el Espíritu Santo de Dios? Transformar nuestras vidas, traer un cambio a nuestras vidas. Amén. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos del Espíritu Santo para poder avanzar en este camino. Amén. Si alguien se está durmiendo, por favor pellizquelo fuertemente. Si no se levanta, haga como don Ramón, dele la vuelta. Amén. Pero no deje que se duerma. Hermano, pellizquela 3 veces, hágame el favor. Gloria al Señor. ¿Quién es el que vive? Denle fuerte aplauso al Rey. Amén. Entonces vemos que Jesús dice lo siguiente. Gloria al Señor. Recibiréis poder cuando haya ¿qué? Venido sobre nosotros ¿quién? El Espíritu Santo. Ustedes recuerdan a Sansón, ¿cierto? En Jueces 14. Dice que cuando el Espíritu Santo venía sobre Sansón, él cogía un león y lo desgarraba como desgarrar un papel. O un cabrito, dice ahí, pero yo lo defino más fácil, un papel. Así lo cogía. Miren la fuerza tan grande. O sea que él tenía fuerza cuando venía el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se iba, él era un hombre común y corriente. Era un hombre normal. Amén. Pedro, en Hechos 2, del 14 al 42, me habla que él está predicando. Y cuando él predica, dice que se convierte en multitudes. Y en una de esas citas, en el 17 en adelante, dice: lo que dice el profeta Joel: en los últimos tiempos derramaré sobre vosotros el Espíritu Santo y me seré. Bueno, y ahí usted verá, y vendrá sobre niños, sobre jóvenes, sobre ancianos, lo que dice el profeta Joel. Pero antes de eso, ¿quién era Pedro? Pedro fue un hombre que anduvo con Jesús, ¿cierto? Que vio los milagros de Jesús, pero Pedro tuvo miedo y negó a Jesús. Eso era Pedro. Pero Pedro se levantó. Y ahora Pedro era una persona llena del Espíritu Santo. Una persona que solo ora cuando tiene problemas. ¿Dios lo oye o no lo oye? No es una pregunta retórica. ¿Dios lo oye o no lo oye? Vuelvo y hago la pregunta. Una persona cuando tiene problemas, que solo ora cuando tiene problemas, ¿Dios lo oye o no lo oye? Claro que sí lo oye, porque él está orando con un corazón sincero, con un corazón humilde. Créame que la persona que ora en esos tiempos ora con todo el corazón. Amén. El Espíritu viene y le hace el milagro, lo ayuda. Pero ¿qué pasa con esa persona? Como solo ora cuando tiene problemas, al otro día se olvida del milagro que Dios le hizo. Y sigue su vida normal. O sea que el poder viene, pero el poder no permanece. Sansón, cuando necesitaba del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios venía sobre Sansón. Solo estaba un momentico. Sansón hacía y deshacía en ese momento porque era ultra poderoso. Pero cuando se iba el Espíritu, Sansón era un hombre normal. Si usted es un cristiano que viene y ora un momentico solamente cuando necesita el milagro, Dios lo va a escuchar porque usted está haciendo una oración con el corazón, pero el Espíritu se va a volver a ir porque es que usted no es una persona permanente en la conexión con el Señor y va a seguir su vida normal. Ahora, una persona, un hermano, puede ser la hermana Liliana, el hermano Roque, personas que son fieles y guiadas por el Espíritu Santo, que oran, que sirven con gozo, que tienen paz en medio del caos, que saben cuándo hablar, que saben cuándo callar, porque ellos se dejan guiar por el Espíritu, que no viven de momentos, que viven de una comunión continua, con una comunión permanente. El Espíritu Santo se va o se queda. ¿Se queda por qué? Porque tiene ¿qué? Comunión ¿qué?
permanente. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo permanece, no se va a ir. Entonces ese poder no va a ser intermitente como en Sansón, sino que va a ser un poder continuo en cada uno de los que estamos en este lugar. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces, pregúntese a sí mismo, ¿estoy viviendo lleno del Espíritu o estoy viviendo vacío? ¿Lo invoco solo en el momento de la crisis o en todo tiempo? Hermano, según sea su respuesta, póngase pilas. Amén. Porque el Espíritu Santo no es solo un toque de poder de vez en cuando, no. Debe ser una presencia constante en nosotros. ¿Por qué? Porque Él es quien fortalece al cristiano. Él es quien lo guía, quien lo ayuda, quien lo apechicha. Porque Él también nos consiente. Porque somos sus hijos, porque Él nos ama. También nos regaña. No vayan a reprender al diablo cuando el Espíritu Santo lo esté regañando. Amén. Él también le da a uno como cocotazos así en la cabeza. Venga, si no es. Es de esta forma. Amén. Nos da poder para resistir la tentación, el pecado. Si el pecado se presenta, entonces usted se va a parar firme y va a decir no o va a decir sí, según la llenura que haya en su vida. Es la respuesta que usted y yo vamos a dar. Amén o no amén. Entonces fuimos creados para, no fuimos creados para sobrevivir sin el Espíritu Santo. Mira, hermanos, yo cuando estoy acá que estamos cantando y yo no siento al Espíritu Santo, yo quisiera tener esa bolita que tienen los magos, que la tiran, sale humo y desaparecer. No me hallo. Me dan ganas de salir corriendo porque no lo siento. Entonces me toca empezar a buscar, a orar, no, algo cierre. Y tiene que ser bastante, y es bastante difícil a veces. Cuando el Espíritu Santo se va, para que vuelva, no es fácil. Y es un sacrificio bastante fuerte. Así que si está en su vida, no permita que se vaya. Y si no ha llegado, dígale que venga y no deje que se vaya. Tener al Espíritu Santo es lo más precioso que usted puede sentir. Y si no lo ha sentido, yo le invito a que usted lo experimente. Yo le invito a que usted lo sienta. Yo le invito a que usted lo abrace. Yo le invito a que usted no sea como Sansón intermitente. Yo le invito a que sea como ese Pedro, que cada vez que predicaba, cierto, dice, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Porque no podemos vivir sin Él. Por eso Él dijo, y dejaré al Espíritu Santo para que no estén solos. No estamos solos. Digo la hermana, Él llenó ese vacío. Él es quien llena ese vacío. Aleluya. Luego dice, y me seréis ¿qué? Ahora diga conmigo, testigos. ¿Seréis qué? Testigos, o sea, martus. Diga conmigo, martus. No, Marcus no, martus. Amén. Gloria al Señor. Martus. Y me serán testigos. Amén. Me serán testigos, dice el Señor. ¿Para qué? Para hablar la verdad, para resistir la presión y para brillar sin miedo. ¿De quién vamos a hablar? ¿De quién vamos a testificar? De nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él ha hecho por nosotros. Ustedes recuerdan a Esteban. Esteban fue martus, pero también fue un mártir. Porque martus se deriva de la palabra mártir. Martus quiere decir testigos, es una palabra hebrea. Y dice que este hombre, Esteban, bueno, le voy a contar un poquito antes. Dice que cuando estaban escogiendo a muchos, entre ellos también estaba Esteban, y decían, buscaban hombres llenos para trabajar en el Señor, llenos del Espíritu Santo. Después toman a Esteban y lo apresan y le hacen un juicio. Y Esteban siempre predica. Y dice la palabra, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, y no se podían resistir. Y ellos crujían sus dientes y les daban rabia porque no podían. O sea, toda la trama que tenían no podían. Y cuando él hablaba, porque estaba lleno del Espíritu Santo, no podían.
Pero llegó un momento en que el diablo, que el Señor lo reprenda, ¿cierto? Pero así era, o sea, ese era el camino que tenía que llegar Esteban. Dice que a él lo matan apedrado, lapidado, y a él lleno del Espíritu, lo que, o sea, dice, ve al Señor ahí en medio de su muerte. Y por medio de eso es que se convierte Saulo en Pablo. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque él era testigo de un Dios viviente. Luego vemos a Juan el Bautista, un testigo valiente hasta el final. Juan no viajó, Juan no tenía riquezas. Juan se vestía con pieles de camello, comía mieles silvestres. Juan era bastante, casi un poquito así, estilo, lo dibujan como un cavernícola más o menos, lo pintan así. Pero este hombre era un testigo fiel de la palabra del Señor y hablaba con verdad y no tenía pelos en la lengua, era bastante crudo, sin censura para hablar. Le decía a ustedes, si ustedes estuvieran ahí, ¿sabe qué les hubiera dicho? ¿Qué les hubiera dicho? ¿Generación de qué? Imagínense, aposento alto, generación de víboras. Eso hubiera dicho Juan el Bautista, no yo Juan, amén. Eso lo hubiera dicho. Iba a pasar el rey Herodes con Herodías, que era la mujer de su hermano, y le dice: usted es un pecador, arrepiéntase, arrepentidos y convertidos. Esa era su predicación. Era un testigo veraz, era un testigo fiel, era un testigo inamovible. Y tenía ese poder para vivir y para morir por Cristo, igual que Esteban. Porque no se rindió, sino que fue fiel hasta el final. Así debemos ser nosotros, ¿cierto? No con las mismas palabras de Juan, porque ahorita no se puede, pero ser testigos fieles, inamovibles. Que si alguien nos dice que cambie la verdad, no la vamos a cambiar. Que si alguien nos dice es mejor aquí en el mundo que allá donde usted está, no lo voy a cambiar. Yo no voy a cambiar a Cristo. Yo amo a Cristo y si voy a morir, pues muero por Él, aunque no quisiéramos hacerlo, ¿verdad? No quisiéramos llegar a la muerte. Pero hay algunos que tienen que cruzar ese paso. Amén. Pero hasta la muerte y después de la muerte seguiremos siendo fieles. ¿Será que usted lo va a seguir haciendo? Claro que sí. Hasta la muerte y después de la muerte. Yo veo que esa gente que muere allá son unos tesos, unos duros, ¿cierto? Aquellos que mueren de una forma cruel. ¿Y sabe qué es lo más impresionante? Que lo hacen con amor y pasión para el Señor y no se rindieron. A pesar de que fueron crueles con ellos, fueron personas que no se rindieron, igual que Esteban, igual que Juan. Hermanos, decía el pastor, nosotros se nos parte una uña y ya dejamos el evangelio. Porque el hermano se sentó ahí y me miró como raro, no vuelvo a la iglesia. Porque el hermano hizo esto, yo no vuelvo a la iglesia. Y estos no les importó lo que le dijeran, los que le hicieran. Ellos tenían una convicción clara y era el poder para ser testigos del Señor hasta el final. Y no se rindieron. Le quitaron hijos, le quitaron muchas cosas, le quitaron lo que más querían, pero ellos no se rindieron. Tuvieron el poder para resistir. Dígale: Señor, dame ese poder para resistir, para no fallar, para llegar, Señor. Jesús nos promete un poder para impactar o impresionar, ¿cierto? Para lucirse. Este poder que Él nos da es para seguir con valentía, en obediencia, para resistir y para no desmayar. Y esto es lo que hace que muchas vidas sean transformadas. Amén. Gloria al Señor. ¿Quién es el que vive?
Y a su nombre, dígase a sí mismo, debo perseverar hasta el final. Ahora dice, hasta lo último de la tierra. Y Eres significa, gloria al Señor, territorios, naciones y pueblos. Predicar a donde Dios nos lleve. La hermana dijo amén. Pero sí, amén. Porque si la llevaran a un lugar donde no le gusta. Estaba mirando un documental de tierra de caníbales, de gente que había muerto por caníbales, de cristianos, de testimonios de ellos que murieron en manos de caníbales por llevar el evangelio. De gente, ustedes han visto esos misioneros que les ha tocado comer cosas masticadas por otros y sin chistar, sino sonreír, así como dicen los pingüinos de Madagascar, sonrían y saluden, coman y no digan nada. No es fácil, pero hay que tener ese poder para poder hacerlo, amén. Gloria a Dios, aleluya. Porque Jerusalén dice, me seréis testigo de Jerusalén, lo conocido. Digamos, su casa, la iglesia es conocido y es fácil, ¿cierto? Predicar ahí es fácil, porque lo conozco y sé que es fácil. Pero Jesús a veces quiere sacarte de lo fácil y te manda lo incómodo, a Samaria. Vaya donde la vecina esa que le cae mal, que no le gusta. Vaya a aquel barrio donde usted no sabe cómo entrar sino con 10 escoltas. Pero predique el evangelio a lo incómodo. Y luego dice, a los confines de la tierra, lo desconocido. Allá donde no, el ejemplo que le di, donde muchos no han llegado. ¿Tiene ese poder para poder hacerlo? Tremendo, ¿cierto? No conteste, ahí se las dejo. Recuerdan que digamos que a Jonás lo mandaron a lo conocido, ¿cierto? No, Jonás quería predicar en lo conocido, ¿cierto? Ahí, profetizar en lo conocido en Jerusalén, digámoslo así, pónganlo así. Pero Jesús lo manda a lo desconocido, a Samaria, vaya a Nínive. Y cuando lo manda allá, ¿qué le dice? No, así de frente. Es mucho, ¿cierto? Y le dice el Señor, no, y va y se esconde el sinvergüenza. Se esconde y ¿qué hace el Señor? Lo saca y le da el poder para que pueda poder predicar donde no quería. Amén. Pero pongamos a otros. Pablo y Silas. Y Pablo y Silas adoraban en la cárcel. Y mientras ellos adoraban, ahí las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. El carcelero se iba a matar, pero la palabra llegó y ese carcelero llegó a los pies de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿te sientes o te estás quedando donde te sientes cómodo o estás dispuesto a obedecer aunque no entiendas el destino? ¿Estás predicando el evangelio donde no te gusta? ¿Estás llevando la palabra de Dios? ¿Tienes ese poder para poder predicarle a aquel que no quieres predicarle? ¿Quién da ese poder para poder hacerlo? Dígalo fuerte, ¿quién lo da? El Espíritu Santo de Dios. Porque no podemos ser testigos sin poder. Y no hay poder sin el Espíritu Santo. Amén. Dele la gloria al Señor. Amén. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre y todo lo que respira. Miremos algo. Los discípulos caminaron con Jesús, comieron con Jesús, escucharon las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos, aunque pasaron todo este tiempo con nuestro Señor Jesucristo, no estaban listos. ¿Sabe cuándo estuvieron listos?
hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Ahí es donde estaban listos. Y recibiréis, dígalo fuerte conmigo, 1, 2 y 3. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Ahí es donde usted va a obtener ese poder para predicar, ese poder para reprender demonios, ese poder para rechazar el pecado, ese poder para avanzar, ese poder para caminar, ese poder para no rendirse, ese poder para decir no. Amén. Y mire lo que hace el Señor. El profeta Elías, ustedes recuerdan, tuvo grandes victorias, pero hubo un momento en que también tuvo miedo y salió corriendo. Literalmente salió corriendo y se escondió en una cueva. Y cuando se esconde y estaba ya en depresión, llorando, tal vez pidiéndole a Dios que quería morirse, entonces llegó el Señor y renovó sus fuerzas. Y entonces después que lo renovó, Elías siguió caminando con ese propósito y ese poder. Amén. Él necesitaba ser renovado. Y a veces si usted no ha podido seguir adelante, usted lo que necesita es ser renovado por la llenura del Espíritu Santo en su vida para que pueda seguir adelante y cumplir el propósito divino del Señor. Amén. Aleluya. No es solamente a veces tener información. Hay muchos que tienen información y nada pasa. Pero Dios no quiere que usted solamente tenga información. Dios quiere que usted también tenga unción. Información y unción para poder hacer lo que Dios le envía. Amén. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Dios no te da poder para que siempre estés sentado en una silla. Dios te da poder para que traigas a otros para que se sienten en esa silla. Y Dios te ha equipado y Dios te ha llenado. Y si no estás haciendo nada, tienes que pedirle al Señor que renueve tus fuerzas. Yo le invito a que se pongan sobre sus pies. Mientras usted se pone sobre sus pies y el equipo de alabanza viene corriendo por este lugar, quiero contarles una historia. Una vez, en una nación donde la fe cristiana estaba prohibida, un joven llamado Elías fue arrestado por tener una Biblia escondida. Y ahí lo encerraron en una celda fría, sin cama, sin luz. No le daban nada para que él perdiera la esperanza, para que él se rindiera, para que él negara a Jesucristo, para que no tuviera el poder de decir, yo voy a seguir adelante en Cristo Jesús. Y un día, un guardia que era el más burlón, este guardia que era el que más lo criticaba, el que más odiaba a Dios, le dijo, ¿sabe qué? Yo le recomiendo, y se burlaba de él, que niegue a ese Dios, que lo deje, para que salga de esta celda. Usted se va a morir. Y se burlaba de él. Al otro día volvía y le decías, niegue a Dios. Usted está solo. ¿Por qué no cedes? Nadie te ve. Dios no vendrá a sacarte. Y Elías, temblando de frío, pero firme porque tenía poder, respondió con voz clara y le dijo, Él ya vino. Y aunque estaba ahí temblando con frío, decía, Él está aquí conmigo. Él está aquí en esta celda y no me ha dejado solo. O sea que Cristo le dio a él el poder para poder resistir ese momento de opresión.
Y dijo, Cristo no me ha soltado por un instante. Y el guardia lo veía temblando y solo decía, ¿estás loco? Y él dijo, no estoy loco. Desde que yo entré en este lugar, Él no me ha soltado. Y por eso tengo el poder para resistir y decirle que no lo voy a dejar y que voy a seguir adelante. Y pasaron muchos días y resulta que Elías fue liberado en un intercambio de prisioneros, pero más adelante escuchó que el guardia que se burlaba de él ahora estaba también en esa celda con una Biblia y clamándole al Señor, porque alguien tuvo el poder para resistir y decir, no voy a dejar a Cristo, voy a perseverar y voy a seguir con Él hacia adelante. ¿Qué fue lo que ese guardia vio en Elías? Porque lo que vio en él fue lo que lo hizo quebrar, hizo que algo ardiera en su corazón. ¿Y sabe qué fue? El Espíritu Santo manifestándose en su vida. Por eso tenía poder para resistir. Y en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, y en los que puedo yo tomar de tu amor. Que puedo recostarme en ti, y en los que puedo yo tomar de tu amor. Repita conmigo, diga Señor, pero dígalo fuerte, Señor, ya no quiero conformarme. Más fuerte, ya no quiero conformarme con una fe apagada de solo domingos. Quiero arder siempre, todos los días, con el poder de tu Espíritu. Diga, quita de mí lo que me aleja de ti. Dame ese fuego que me despierta. Hazme portador de tu poder. Lléname, Señor. Lléname, Espíritu Santo. No me sueltes, Señor. No me sueltes, Espíritu de Dios. Dile, yo te necesito. Tal vez usted le ha fallado al Señor. Tal vez usted se ha rendido. Tal vez usted ha dicho, no quiero seguir caminando. No quiero avanzar. Tal vez usted no ha sido capaz ni de reprender un demonio porque no siente ese poder para hacerlo. Tal vez usted dice, no, con Cristo no. Más adelante, después, dígale, Señor, he sido de esas personas, pero hoy te pido que me des ese poder para seguir adelante, para, Señor, amarte, para no abandonarte, para hacerte fiel hasta la muerte y después de la muerte, en la eternidad, por la eternidad, Señor. Lléname, vamos, levante su mano y reciba ese poder del Espíritu de Dios. Reciba la unción, reciba lo que el Señor está haciendo en ti. Sé lleno del Espíritu Santo. Sé lleno de tu amor, Señor, llénanos. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Sentir tu presencia en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor, y en los que puedo
tu brazo.